Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Bienvenido. tal? ¿Cómo estás? Mucho Encantado. gusto. Encantada, Mucho gusto, igualmente. igualmente. Carlos Balbín, ex procurador del Tesoro, profesor de Derecho de la UBA, gracias por estar aquí con Al nosotros. contrario, un gusto y gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, uno de los temas que ha cobrado relevancia después de mucho tiempo, ¿cuánto hacía que no escuchábamos hablar del predio de la Rural y de aquello que fue en la década del 90 y con el expresidente Carlos Saúl Menem un tema emblemático en materia de supuesta corrupción que finalmente hasta el momento no se ha logrado comprobar porque el juicio recién está empezando el próximo 6 de junio? Tal cual, yo cuando veía recién las imágenes de los presidentes, de alguna manera muestran la historia de la Rural y del predio de la Rural, que es la cuestión que vos planteabas, porque el caso del predio de la Rural, que está ubicado en la zona de Palermo y que todos conocemos, atraviesa los últimos 27 años de historia argentina. Y la pregunta básica, más allá de la causa penal, que como dijiste anteriormente está recobrando fuerza, porque se inicia en estos días el juicio oral en el cual se va a juzgar no solo al expresidente Menem, al exministro Cavallo, Sí. sino también a miembros de la sociedad rural y a directores del Banco Ciudad y del ex Banco Hipotecario. La cuestión central, creo yo, es qué es lo que hizo el Estado para poder recuperar ese predio, porque recordemos que ese predio se transfiere del Estado a la sociedad rural el año 1991 por un monto de 30 millones de dólares. Y si uno repasa luego el expediente y los antecedentes del caso, advierte que la evaluación era de 63 millones, según el Tribunal de Tasaciones de la Nación, Sí. y luego, más adelante, los peritos de la Corte tasan ese mismo inmueble en 131 millones de dólares. Sin embargo, el Estado lo transfirió en aquel entonces, como vos dijiste, año 1991, 1992, por 30 Ahora, millones de le hago dólares. un pequeño paréntesis en Claro. esto. Digo, lo de la transferencia, que uno podría pensar, bueno, es simplemente una cuestión de números, también tiene detrás una cuestión legal, porque tendría que haber pasado obligatoriamente por el Congreso para poder llevar adelante este traspaso, ¿no? Sí, ese es un debate, pero quisiera marcar Sí. otros temas incluso que son más claros en cuanto a la irregularidad de la transferencia, porque de acuerdo al marco regulatorio vigente en ese entonces, tenía que cumplirse con dos presupuestos. Uno de ellos es la licitación pública, porque en cualquier contrato estatal, y en particular en este caso cuando el Estado transfiere un bien desde su patrimonio a un particular, debe seguirse un trámite especial que se llama licitación pública. Sí. Y sin embargo, en este caso se hizo por contratación directa. Y no por licitación pública. Es verdad que la ley preveía una excepción, pero yo entiendo que esa excepción no se cumplió, de modo que, insisto, debió haberse hecho por licitación pública. Y el otro punto, igualmente importante y claro, es que debía pagarse el monto convenido en un plazo de 15 días y en vez de hacerse en esos términos, Sí. se pactó un pago de 3 millones de dólares en 1991, 7 millones en 1992 y el remanente 20 millones de dólares en 10 cuotas anuales consecutivas. Impresionante. De modo que, desde mi punto de vista, al menos no se cumplieron con ciertos presupuestos que preveía la ley en aquel entonces, con lo cual el acto es irregular. Pero también un dato creo muy importante para comentar a la audiencia es que 20 años después, el Estado dicta un decreto en virtud del cual recupera ese predio. Posteriormente hubo intervenciones judiciales, ahora hay una medida cautelar, con lo cual el predio en este momento está a disposición de la rural, pero es una cuestión controvertida. Porque, por un lado, está la causa penal a la cual vos te referías antes, en la cual se va a juzgar la responsabilidad de los funcionarios que mencioné, exfuncionarios que mencioné antes, y por el otro lado, la cuestión del recupero del predio. Porque en realidad el Estado no solo debiera recuperar el predio, sino también el daño que se le causó al Estado porque durante esos 27 años no pudo hacer uso de un predio de esas características en la ciudad de Buenos Aires. De modo que me parece que es muy importante preguntarnos por qué pasaron 27 años para que el Estado pueda recuperar un predio que yo entiendo le corresponde. Sí. Si la sociedad rural quisiera como ente, no las personas las personas de ese momento que tuvieron responsabilidad, si la sociedad rural hoy quisiera subsanar esas diferencias de montos, ¿podría hacerlo o hay impedimentos legales? No, porque como dije anteriormente, tuvo que haberse cumplido con otros presupuestos, como es la licitación pública, el pago inmediato, con lo cual no se puede subsanar, porque en este caso la nulidad, el vicio de la transferencia es de tal gravedad que no puede subsanarse. Es verdad que la ley, cuando el vicio es menor, permite la subsanación o la reparación,
pero insisto, como en este caso es grave, no es posible subsanarlo, sino que desde mi perspectiva debiera revertir ese bien al patrimonio estatal. En la causa penal, que se inicia en estos días, los jueces van a, por un lado, juzgar la responsabilidad penal de quienes intervinieron y eventualmente, si hubiere condena, van a decidir también la restitución de ese bien al patrimonio estatal. ¿Patrimonio estatal hoy del Gobierno Nacional o después de la reforma del 94 del Gobierno Nacional? Del Gobierno Nacional, porque es un predio del Gobierno Nacional. A mí me parece que es muy importante porque el caso de la rural nos permite también a nosotros reflexionar sobre cuáles son los mecanismos y la decisión por parte del Estado de recuperar los bienes que sean consecuencia de actos irregulares o de corrupción. Y en ese sentido me parece muy importante rescatar la necesidad de aprobar un nuevo instrumento regulatorio, que es la conocida Ley de Extinción de Dominio, que se aprobó en diputados, tiene media sanción de dicha Cámara, está en tratamiento en la Cámara de Senadores, y yo creo que es una ley muy importante porque va a permitir justamente evitar que durante 27 años el Estado esté discutiendo el recupero de bienes que hubiesen transferido de modo irregular desde el Estado a cualquier particular. Si yo mal no recuerdo, en el 2009, en medio del conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el sector agropecuario, la rural estuvo metido, fue usado como carta sobre la mesa por el gobierno nacional. ¿Qué cambió hoy dentro de la sociedad rural de cara al gobierno actual como para tomárselo de otra forma o realmente esto cayó como una bomba? Bueno, yo no sé contestarte cuál es la mirada de la sociedad rural. Lo que sí marco es, por un lado, que desde el año 1991 hasta el año 2012 el Estado no hizo nada por recuperar ese predio. Hubo denuncias penales que ni siquiera hizo el Estado, sino terceros particulares. De modo que, insisto, desde 1991 hasta el 2012 el Estado nada hizo para recuperar el terreno. En el 2012 se dicta un decreto que permite el recupero de ese predio y luego, ya contestando tu pregunta de modo más puntual, el gobierno actual continuó la defensa de ese predio como parte del patrimonio estatal, porque más allá de la causa penal, cuando yo fui procurador, nosotros intervinimos en una causa civil que tiene por objeto justamente el recupero y mantuvimos la validez del decreto que se había dictado en el año 2015 e incluso le dijimos al juez que si se declarase la nulidad de ese decreto, contravertíamos la cuestión de modo tal que aún, insisto, con la invalidez de esa decisión del gobierno anterior, nosotros planteábamos el recupero de ese bien al patrimonio estatal. Porque yo creo que el inconveniente que se plantea es que la recuperación de los bienes que son producto de hechos irregulares o incluso propios de la corrupción están atados a las causas penales. Y las causas penales en la Argentina, por distintas razones, llevan décadas. Con lo cual, si nosotros pudiésemos, a través de una ley especial, divorciar, separar la causa penal de la causa civil, podríamos recuperar esos bienes en meses o quizás años a lo sumo, más allá, insisto, de la continuidad de la causa penal. En el caso de la causa penal y de las personas que van a estar sentadas en el banquillo de los acusados, hablábamos del expresidente, del exministro Cavallo, de algunos integrantes de la sociedad rural. Digo, ¿qué puede pasar con ellos? ¿Qué es lo que puede ocurrir con el avance de este juicio que empieza el 6 de junio y que tendrá seguramente un periodo importante por delante? Tal cual. Bueno, los jueces que van a intervenir en la causa pueden absolverlos o pueden condenarlos. El delito que se les imputa es un delito al cual le corresponde una pena de prisión privativa de 2 a 10 años. Es una pena más grave que el cohecho, lo que nosotros conocemos comúnmente como coima, por un lado. Y por el otro lado, se dispuso el embargo del patrimonio de las personas involucradas, con lo cual, además de recuperar eventualmente el predio, si los jueces condenasen penalmente, por otro lado también podrían obligar a esos exfuncionarios a reparar los perjuicios causados al Estado. Porque, insisto, el Estado no solo tiene derecho a recuperar ese inmueble, sino además tiene derecho a reclamar
por la circunstancia de que no pudo disponer de ese inmueble durante 27 años, y eso evidentemente causó un perjuicio al erario público. La última, si cambiara esta situación y desde lo civil hubiera una devolución del predio al Estado Nacional, digo, ¿cómo sería el avance luego y la utilización de ese predio donde teóricamente la rural va a permanecer? Digo, no van a desmantelar todo y van a trasladarse a otro lugar. Digo, ¿será así con un canon? ¿Cómo funciona? Bueno, depende qué es lo que resuelvan los jueces, pero en la hipótesis en que los jueces condenen penalmente, la consecuencia de ese delito es justamente la transferencia del predio desde el Estado a la rural. Y el juez debe decidir justamente, luego de la condena, la restitución de ese bien. Vuelve al patrimonio estatal directamente. Si luego el Estado decide otorgarlo en concesión a la rural, a un tercero, o explotarlo por sí mismo, esa es otra circunstancia distinta, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Al contrario, un gusto, y gracias a ustedes por la invitación. Por favor, hasta luego.